Quien más, quien menos, todos tenemos cerca algún caso o conocemos a alguien que ha sufrido una fractura de cadera. La definiríamos de entrada como la nueva epidemia del siglo XXI. En las hospitalizaciones, las urgencias, un alto porcentaje de ellas son fundamentalmente por pacientes con fracturas de cadera. La población, afortunadamente, cada vez es más longeva. Al ser más longeva, cada vez aumenta más la probabilidad de que se vaya aumentando esos ingresos por fracturas. Las fracturas de cadera ocurren sobre todo en personas mayores que superan los 65 años. Se da con más frecuencia en mujeres que en hombres, de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, porque está muy condicionado por la menopausia, la falta de estrógenos. Los estrógenos tienen como función parar la actividad de las células que por así decirlo destruyen al hueso, los osteoclastos. Y esa falta de estrógenos que sufren las mujeres con la menopausia hacen que no se inhiba la actividad de esos osteoclastos y se produzca con mayor facilidad la rotura del hueso. Hoy buscamos profundizar en el proceso que va desde el diagnóstico hasta la recuperación y en el que intervienen distintos profesionales. Comencemos por saber en qué consiste. Técnicamente, una fractura de cadera no deja de ser un hueso que se rompe en la zona más proximal del fémur. ¿Qué entendemos por parte proximal? Pues la parte más cercana del fémur hacia el cuerpo. Podemos tenerlas por dentro de la articulación, por dentro de la cápsula que se establece en la articulación, a nivel de la cabeza, justamente por debajo de la cabeza, entre ambas prominencias óseas, entre ambos relieves óseos que hay en el fémur, justamente por el medio de esas prominencias o justamente por debajo. El diagnóstico se basa en 2 aspectos. Para diagnosticar una fractura de cadera, la primera parte fundamentalmente es clínica. Un paciente que se cae y que tiene una fractura de cadera tiene una posición característica de esa pierna, que habitualmente suele ser un poquito en comparación con la otra pierna más acortada y en una posición habitualmente de rotación externa. Después se puede añadir también un diagnóstico radiológico, donde confirmamos la sospecha, pero clínicamente, cuando tú ves a un paciente ya en la camilla, en esa posición de acortamiento y rotación externa, hay una alta sospecha de que haya una fractura. Fundamentalmente, tras una rotura de cadera, el tratamiento es quirúrgico. Dependiendo del tipo de fractura, se puede realizar un tipo de cirugía u otro. Es decir, hay pacientes que por el tipo de fractura pues se pone una prótesis parcial de cadera. Si son pacientes jóvenes, pues entonces se pone una prótesis total. Afortunadamente no suele ser la amplia mayoría. Y dependiendo también de si el trazo de fractura por donde se rompe esa cadera es un poquito por debajo de lo que sería la cabeza, lo que sería la bola del fémur, entonces en ese caso se optaría por poner un enclavado. Y tras la intervención comienza la labor de la fisioterapia. El paciente tiene que recuperar su forma de caminar antigua y al principio cuesta mucho porque el paciente le supone mucho apoyar sobre esa pierna que está tan dolorida después de la cirugía sobre todo, entonces hay que enseñarle poquito a poco, día a día, a caminar correctamente y no hacer una marcha patológica o una marcha evitando el dolor que le provoca esa articulación. Es el caso de Ángeles, quien se recupera después de haberle implantado una prótesis en la cadera. Un día en semana vengo siempre. Me hace ejercicio, masaje, sí, el equilibrio lo noto mucho mejor. Al andar y todo me veo con más seguridad. Ángeles, para subir y bajar escaleras vamos a hacerlo de esta forma que te diga. Vale. Vamos a subir con la pierna buena, eso es, subimos, ahí, despacito, muy bien, que es la que hace más esfuerzo al subir, y ahora al bajar vamos a bajar con la mala, bajamos con la mala, ¿vale? Y eso es, lentamente, que la buena ahí es cuando hace más esfuerzo, ¿ok? Vale. La fisioterapeuta aconsejará ciertas pautas que facilitarán la vida cotidiana del paciente. Después de una fractura de cadera, los pacientes, una de las dudas que tienen es cómo dormir por la noche. Una cosa muy importante es intentar que esa zona sufra lo menos posible. Entonces vamos a acostarnos sobre el lado contrario a donde se ha sufrido la fractura y vamos a intentar colocar una almohadita en el medio de las 2 piernas para que esta zona esté más libre, no tenga tanta tensión y moleste menos. A partir de cierto momento, lo ideal es un trabajo coordinado entre el fisioterapeuta y un entrenador, que nos ayude a recuperar nuestra actividad previa a la rotura de cadera.
La primera fase sería una fase sensorial, donde lo único que vamos a buscar es activar determinados receptores en la articulación, de forma que envíen un mensaje, en este caso a nuestro cerebro, para que después los ejercicios que vayamos a hacer sean bastante más eficientes. Nos gusta trabajar otra fase, que es la fase de estabilidad, donde aportamos esa estabilidad a la articulación de la cadera y las estructuras que estén más cerca de ella. Para la tercera fase necesitamos un poste. Nos vamos a agarrar a él, vamos a cerrar la cadena, significa que los dos pies estarían apoyados en el suelo y lo único que voy a hacer va a ser pequeños gestos de movilidad llevando la cadera hacia un sitio y hacia otro. Tengo libertad para poder hacer todos los movimientos que quiera. La segunda fase de esta recuperación sería hacer lo mismo, pero sin el soporte en el que me pueda agarrar, con lo cual el ejercicio sería un poquito más complejo. Podemos hacer tantos giros con la cadera que tenemos lesionada como queramos. A partir de aquí iríamos a la última parte de la recuperación, que sería el trabajo de fuerza. Sería ideal comenzar con un trabajo bilateral, es decir, que las dos plantas del pie estuviesen apoyadas en el suelo, para después pasar a un trabajo unilateral. Y la última fase sería poder trabajar con cargas, en la cual podríamos hacer los mismos ejercicios que estábamos haciendo antes, pero combinándolos, por ejemplo, un tren inferior con un tren superior. Ahora conocemos mejor a los expertos que nos ayudarán desde la rotura de cadera a la recuperación. Ya solo queda seguir sus consejos.